Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que es el tema de las excepciones. ¿Listo? Las excepciones a nivel de programación, porque digamos que no es exclusiva de la programación orientada a objetos. Básicamente una excepción que viene a ser un posible fallo que puede llegar a tener la aplicación a la hora de intentar ejecutar alguna instrucción que se salga de los lineamientos particulares del sistema o que no sea posible de ejecutar dentro de los procesos que lleva a cabo el computador. Por ejemplo, intentar abrir un archivo que no existe, intentar leer una unidad de disco que está desconectada o que no tiene, por ejemplo, intentar leer una unidad de DVD y no hay un DVD en la unidad para leer. Eso puede llegar a generar problemas. Los computadores tienen manejo de todo este tipo de situaciones a través de unos manejos de hardware conocidos como interrupciones. Y el sistema operativo también puede controlar estos posibles fallos, digamos que deteniendo el proceso que esté generando el problema. En el caso de los lenguajes de programación, ellos cuando lleguen a detectar una operación que genera un error o un problema, ellas automáticamente disparan una excepción, digámoslo así, que es una interrupción por software, lanzan su excepción y terminan la ejecución del programa. Obviamente esto no es bueno para mí como programador, porque mi aplicación se cerrará si llega a detectar un fallo. No estoy diciéndole que eso sea un problema de seguridad, pero da mala imagen ante los usuarios. Porque obviamente el sistema operativo, ¿por qué cerró la aplicación? Sencillo, para evitar que la aplicación genere un estado inconsistente en la máquina y vaya a, digamos que a bloquearla, a apagarla, alguna cosa. Entonces, en este caso el sistema controla eso, captura esa excepción que se le dice, la cacha, la captura, y evita que tu software pues llegue a generar algún estado inconsistente en la máquina. Y automáticamente pues tu programa se cierra. Y obviamente esto lo que comienza a decir el usuario final es que, mira, este software no sirve, que este software se vive bloqueando, se vive cerrando, a toda hora me toca volver a estarlo arrancando, ya que tú no controlaste como programador las posibles excepciones que se puedan llegar a generar. Obviamente es imposible pensar en todo lo que puede llegar a pasar, pero digamos que sí hay que comenzar a controlar. Ahora, Java o en los lenguajes de programación independiente a Java, tienen unas excepciones que son que el mismo sistema te detecta y te determina. Y ven acá, aquí se puede dar esta posible excepción. No te lo voy a dejar correr hasta que no la controles. ¿Sí? O te puede decir, hey, aquí se te puede dar esta excepción. ¿Quieres controlarla o no la quieres controlar? Ya esto a través de interfaces de desarrollo. Algunas excepciones son obligatorias de controlar, otras no. Entonces pasemos a ver el tema de excepciones. Entonces, como dice aquí, una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa que interrumpe el flujo normal de las operaciones. ¿Listo? Entonces, trataste de abrir un archivo y el archivo ya no existe. ¿Listo? Ah, no, pero por interfaz gráfica uno puede escoger y ahí no se equivoca uno. Sí, pero eso es por interfaz gráfica. Pero y si a la hora de tú escoger el archivo que está a través de la red, lo escogiste y cuando le fuiste a dar a abrir, alguien desde otra computadora cogió y borró ese archivo, entonces ahí se te rompe enseguida tu sistema y te genera la excepción y viene con tu problema ¿cómo es que se llama? De excepción que no se controló y tu aplicación se cerró. Entonces, por eso algunas operaciones, el propio lenguaje, ya sea C#, ya sea Python, ya sea Java, te dice, hey, lo siento, pero hasta que no me controles esta posible excepción, no te puedo dejar continuar. Entonces, se pueden generar muchas clases de errores, señores. Ya sea errores en hardware, en el propio software como tal de algo en el sistema operativo o incluso en tu propio programa basado en errores de programación que no controlaste. A nivel de hardware, fallos en el acceso a un disco duro, por ejemplo. Quieres acceder a leer la información de un disco duro, pero ese disco duro está dañado o ese disco duro ya no existe, ¿verdad? Y obviamente eso te puede generar un error y se puede cerrar tu aplicación. O a nivel de software, intentas leer un vector, por ejemplo, un array o un arreglo,
y el valor que colocaste está por fuera del tamaño del arreglo. Entonces, eso te genera un intento de lectura de un índice por fuera de rango, ¿sí? Entonces, esas excepciones las tienes que comenzar a controlar. Tipos de excepciones que se pueden llegar a generar. Errores, ¿sí? En este caso, pues un error es ya un problema bastante grave que por lo general, digamos que no te puedes recuperar de él, sino simplemente lo que puedes hacer es aceptarlo y asunto resuelto. ¿Ya? Los sistemas operativos tienen una serie de tipos de mensajes de error que te pueden generar. Te pueden generar mensajes de advertencia que te indican que es posible que eso que estás haciendo te genere un fallo o un problema a futuro. Entonces te da la opción de que si quieres continuar o no. Tenemos las opciones de error, donde el sistema te dice, pasó esto. O sea, mira lo que estoy diciendo, pasó, ya pasó, no lo puedes evitar, porque ya sucedió. Así que lo único que hace en este caso es decirte aceptar, porque es lo único que te queda. Él no te está preguntando, él te está diciendo, señores, se bloqueó el equipo, señores, se cerró el archivo, señores, se borró la información. ¿Ya? Entonces, en ese caso son errores de los que estamos hablando. Ya pasaron y por lo tanto no se pueden controlar. Normalmente los tipos de las excepciones tipo de error son ese tipo de problemas ya que de las cuales no te puedes recuperar y que pues son difíciles de capturar. ¿Ya? Pero pues, si lo logras hacer y evitas que tu sistema se bloquee, pues perfecto. Una excepción, entonces ya son excepciones no definitivas, pero que se deberían controlar y que se detectan fuera del tiempo de ejecución, o sea, antes de que corras el programa. Recuerden que tenemos tiempo de compilación y tiempo de ejecución. El tiempo de compilación es el que se corre cuando estás compilando tu aplicación y convirtiéndola en el código objeto, o en el caso de Java, en el bytecode o el código intermedio. Entonces, esas excepciones se tienen que controlar desde el programa de manera obligatoria, porque si no, el compilador no te lo va a dejar continuar. Y las runtime exception o excepciones de tiempo de ejecución, ya estas son las excepciones que se dan cuando se está corriendo el programa, cuando el programa se está ejecutando. De tal manera que en ese caso, para el compilador es difícil de saber si se va a dar esa excepción o no se va a dar. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que esas excepciones, el compilador te deja que ejecutes tu aplicación, ¿cierto? Y listo, la ejecutaste y es posible que se genere esa excepción, pero yo como compilador no te puedo obligar a que tú la controles. ¿Ya? Porque tú puedes controlarla por ti mismo en código propio tuyo y la excepción puede que no se dé. ¿Sí? Por ejemplo, un error de división por cero, tú lo controlas como no permitiendo que escriban un cero en el divisor. Entonces, digamos que ahí no tendrías por qué controlar esa excepción si tú estás controlando ya ese posible error de que te vayan a colocar un cero en el divisor. Eso sí, si permites que te coloquen el cero en el divisor, te va a generar la excepción de división por cero. Y en este caso, pues como es una excepción de tiempo de ejecución, pues tu compilador no te va a decir, ah, perdón, pero es que él te dice, se generó este error y me bloqueé y me cerré. ¿Ya? Pero cuando estás compilando la aplicación, él no te va a decir, hey, deberías controlar este posible error de división por cero. ¿Ya? No te lo va a controlar de esa manera. Pero si es otra excepción, por ejemplo, intentar abrir un archivo, en ese caso el sistema te va a obligar a que controles una excepción de tipo IO exception. ¿Sí? O una file not found exception, excepción de archivo no encontrado. Y ese sí te lo va a detectar en tiempo de compilación, así que cuando estés compilando tu aplicación, el sistema no te va a dejar continuar hasta que no controles esa excepción. De las maneras que hay para controlar excepciones, las tres formas que hay para controlar excepciones, pero que la controles. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos posibles de excepciones que se pueden llegar a generar. Las excepciones están jerarquizadas. ¿Sí? O sea, tienen una estructura jerárquica que parten de una raíz, que en este caso es una clase que se llama throwable.
Esta clase throwable es la que contiene los códigos básicos para el manejo de excepciones. Y de aquí heredan la clase error y la clase exception, que son las que controlan la error, los posibles errores que se lleguen a generar, y la clase exception, lo que son las posibles excepciones que se pueden llegar a generar en este caso. Y miren que de exception sale runtime exception, para indicar que esta hereda de esta de acá. Entonces, normalmente uno maneja las exceptions, que son las que uno por lo general más controla. Acá pueden aparecer errores de enlazado. Estos son errores de ya entre el enlazado que se tiene que dar entre los códigos ejecutables de las máquinas, perdón, de los programas y algunas librerías, por ejemplo. Entonces nos quedan mal enlazadas y eso genera error. Normalmente eso ya se hace cuando se está generando el ejecutable de la aplicación. Por eso es que es muy difícil de controlar. Y errores de máquina virtual. Obviamente errores de máquina virtual tú no los puedes controlar. Eso los controla la propia máquina virtual. Y en exception tenemos, por ejemplo, class not supported exception, o sea, la clase clone not supported exception. Estás tratando de clonar un contenido, una clase, un elemento, y esa clonación no está soportada. Printer exception, error de impresión. Runtime exception, error en tiempo de ejecución. Tenemos IO exception, error de input and output, entrada y salida. Cuando, por ejemplo, quieres leer información del teclado, quieres leer un archivo o quieres mandar algo por la red, ¿sí? Esos son input and output, entradas y salidas. Ahora, estas no son las únicas, oyeron, las excepciones son muchísimas. Y a nivel de runtime exception tenemos la arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bounds exception, que viene a ser excepción aritmética, o sea, la operación matemática que está tratando de hacer no se puede. Por ejemplo, el error de división por cero. Null pointer exception, estás tratando de acceder a un valor, a una variable que no tiene un valor y que tiene el valor nulo en estos momentos. Entonces no puedo manipular ese valor, no sé qué hacer con él. Y array index out of bound exception es una de las excepciones para indicar que estás tratando de manipular un índice que está por fuera, de un arreglo que está por fuera del valor del índice. Por ejemplo, estás queriendo leer un índice -1 o estás queriendo leer un índice 5 cuando el vector llega solamente hasta el índice 4. Entonces, esas son ese tipo de excepciones que se pueden generar ahí. Como les dije, esto es bastante extenso. Ahorita vamos a entrar a la API de Java para verificar las listas de excepciones que aparecen en Java. Y como les dije, estamos viéndolo en Java, pero esto no es exclusivo de Java, ¿oyeron? Esto es de Visual Basic, esto es de C Sharp, esto es de PHP, esto es de Python. Todos estos programas pueden generar alguna excepción y tienen sus mecanismos para controlarlo, ¿oyeron? Y ni siquiera es de los lenguajes de programación modernos. Esto existe desde hace mucho rato. Posibles excepciones que se pueden generar, por ejemplo, en los códigos. Aquí tenemos public static void main, int a igual a 4 y b igual a 0. Y quieres hacer una división. Recuerden que cualquier número dividido entre 0 te da infinito, porque no se puede hacer. Todo número multiplicado por 0 te dará 0, así que nunca vas a hallar el resultado de esa división. Cualquier número que pongas será válido, porque a la larga no te va a dar el resultado. Entonces, eso te va a generar un java.lang.arithmetic exception / by 0. El slash es división por 0. ¿Ya ven? Entonces, si no controlas esta parte, este error se te va a generar. Entonces, si tú pides dígite numerador, dígite divisor, y ahí no controlas que no te escriban un 0 en ese divisor, se te puede llegar a generar esta excepción, esta arithmetic exception. Miren que como viene de JavaLang, puedo llamar directamente la arithmetic exception sin ningún problema. Aquí tenemos un vector llamado array que tiene 5 posiciones. O sea que va de la posición 0 a la posición 4. Pero tú escribiste el código e intentaste leer la posición 5 porque tuviste que eran 5 posiciones.
te cometiste ese error y le quieres asignar el valor de 1. Entonces, cuando llega a esta línea de código, automáticamente se va a disparar esta excepción. Java.lang, otra excepción del paquete lang, o sea que se puede llamar directamente. Y se generó un array index out of bounds exception con el valor de 5, indicándote que estás tratando de leer una posición que no está en la lista de posiciones del vector. Entonces ahí se te disparó esa excepción. Y acá, por ejemplo, tienes la clase scanner. Estás pidiendo que escriban un número entero. Estás utilizando la función nextInt o el método, perdón, nextInt del objeto scanner, tratando de meterlo en un número entero, pero tú escribiste un 4.5. Automáticamente eso te genera un error porque él estaba esperando un entero y tú le estás mandando un double o un float. ¿Ya? Entonces aquí se genera un java.util. Miren que ya no pertenece a JavaLang. O sea que este sí tendrás que importarlo. Input mismatch exception. Y aquí te genera ¿cómo es que se llama? El flujo de los errores que se fueron generando uno detrás del otro. ¿Sí? En la clase scanner, en el método throw4, en la línea 909 del código de la clase scanner, generó una excepción que a su vez llamó a esta, y ahí va. Hasta llegar a un manejo de excepciones aquí. Este obviamente es el programa principal. Java 7. ¿Por qué 7? Porque esta es seguramente la línea de código esta donde se generó la excepción. ¿Vieron? Y esta es la pila de las excepciones como fueron llamadas. Aquí te generó una excepción que llamó a esta llamó a esta llamó a esta y esta llamó a esta. ¿Ya? Que te generó esta excepción. Miren que todas estas son de la clase scanner. ¿Ya? Ahora, si la clase scanner llamara a otra clase, pues ahí se iría manejando la pila como se está generando todas las excepciones que están llamándose de todas las diferentes clases que encontramos acá. Muy bien. Las clases base para lo que es el manejo de las excepciones son estas que están aquí, porque son las clases que aparecieran en la parte alta de la jerarquía. La Asturweibel, que dice que describe la funcionalidad básica de todo aquello que se puede lanzar en forma de una excepción. ¿Ven? Esta clase tiene dos constructores. Un constructor que no recibe ningún parámetro, o sea, el constructor por defecto, y otro que recibe una cadena de texto. Ese que no recibe nada te manda los mensajes de error propios de la excepción, los que escribieron los creadores de Java, en este caso. Obviamente códigos en inglés y códigos así como estos que están aquí. ¿Ya? Imagínate que un usuario final lea esto. Él dice, mira acá me salió un error aquí, te va a llamar a ti como TI. Y te dice, pero ¿qué error te salió? No sé, aquí me sale un montón de palabras y que no sé qué, Java, ¿Ya? Y te va a decir, bueno, léemelo, por favor. Imagínate que le salga esto. No, me salió exception in treat my java.util input mismatch exception at java.util. Entonces se le complica la vida a esa persona y te la complica a ti. Entonces, ese constructor, no digo que no lo puedes utilizar, claro que lo puedes utilizar. Y tú puedes controlar también tus mensajes o le puedes definir exactamente qué mensaje quieres que le muestre al usuario final. ¿Ya? Que le diga, valor incorrecto. Debes escribir un número entero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con el constructor que maneja una cadena de texto, tú le puedes mandar el mensaje que quieres que le arroje al usuario en la pantalla cuando se genere la excepción. Si es que quieres que se le mande un mensaje. Si no, simplemente no le dices nada y que continúe el programa sin ningún problema. Pero hay veces en los que sí se necesita informarle al usuario que hubo un error. Y obviamente que él mismo lo pueda solucionar para que no tenga que estarte llamando a ti para que vayas allá cada vez que se genere ese error. ¿Por qué? Porque eso genera inconformismo, eso genera problemas de imagen de tu aplicación, por ejemplo, frente a los usuarios. Obviamente van a comenzar a decir que tu aplicación no funciona, tu aplicación no sirve, ¿sí? Que estaban mejor con la aplicación que tenían antes, que era mejor hacer todo manualmente. ¿Ya? Porque tú, para hacerte el necesitado, pues tienes que mandar que se generen muchos errores para que no te vayan a despedir, por ejemplo. Y esa es la peor
forma de trabajar que puedes tener. Y que al contrario, puedes tener que te despidan más rápido. Error. En este caso dice, destinada a representar problemas graves o condiciones anormales que no deberían ocurrir, por lo que no es necesario que las aplicaciones se ocupen de gestionarlos. Estas ya por lo general son controladas por la máquina virtual. ¿Vieron? Y digamos que ajá, ya aquí sí, si ocurre un error de estos, pues lo más probable es que ahí sí el programa se cierre. Pero ya digamos que es lo mejor que puede llegar a pasar. Exception es ya las condiciones de que una aplicación puede querer controlar o atrapar, cachar para evitar que el programa se cierre o para mandar los respectivos mensajes de error. Incluso como mecanismos de seguridad para impedir que el usuario ejecute una tarea indebida sobre tu sistema. Bueno, la ejecución de una excepción pues especifica o requiere la definición de un código. Tú tienes que codificar tu sistema para controlar esa posible excepción. Entonces hay que definir qué partes de los programas pueden generar excepciones y cuáles son las condiciones para que esa excepción se dé. Puedes hacerla fácil, que es, controlas desde la clase exception y con eso controlas todo lo que puede llegar a pasar, pero hay un problema grave y es que a la final no vas a saber qué fue lo que pasó cuando se bloqueó tu aplicación. Y al usuario le va a vivir, si esa excepción genera muchos errores, muchos mensajes de excepciones, pues el usuario va a estar bien, al usuario le van a estar haciendo todas ahora excepciones. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y siempre va a salir el mismo error, porque tú controlaste de manera global. O sea, tú dices, a cualquier error muestra la palabra ocurrió un error. Pero ¿qué pasó? No sé. O puedes controlar puntualmente las posibles excepciones que se pueden llegar a generar y mandas un mensaje distinto según la excepción. Entonces tú puedes controlar cada excepción de manera individual. Esto puede ser un poco engorroso también, ¿oyeron? Porque puede que sean muchas las excepciones que se puedan llegar a dar. Te toca pensar en todas las posibilidades. O si no, pues piensas en las más comunes y simplemente digamos que lo vas detectando, y si llega a salir otra posible excepción, pues tú vas enseguida, vas corrigiendo y vas recompilando y vas mandando el nuevo código. Por ejemplo, si quieres trabajarlo de esa manera. O lo controlas para la próxima versión, no sé. Entonces, se pueden definir partes de los programas que pueden generar excepciones y bajo qué condiciones a través de las palabras reservadas throw y throws. Uno está con S y otro está sin S, ¿oyeron? Para que lo tengan en cuenta. O comprobar ciertas partes del programa para controlar las posibles excepciones. Se hace a través de las palabras reservadas try, catch o finally. Try es intenta, o sea, trata de ejecutar el código. Catch es captura. Y finally es una palabra reservada que se usa cuando queremos que se ejecute una rutina de código sí o sí, con o sin excepción. Entonces, como les digo, try es para dar inicio al código que deberé controlar, el código de la excepción. Como les digo, try quiere decir intenta. Así que en este caso, el bloque try es el que va a intentar ejecutarse. Catch es la acción o acciones a realizar si se llega a dar una excepción. Ahora, como es posible que se puedan dar varias excepciones, tú colocas varios bloques catch. Es más, muchas excepciones es posible que se generen basadas en otras excepciones. Entonces tienes que tener mucho cuidado en el orden en que las colocas. Porque si una excepción cubre a las otras y la pones de primero, pues las otras nunca se van a ejecutar. Entonces tú pones primero la excepción más pequeña, la que puede generar la más puntual, luego vas poniendo las más generales y al final colocas la excepción general, por ejemplo. ¿Ya?
La excepción más general que puedes controlar es exception, que es cualquier posible error, todos los posibles errores. Entonces, esa siempre puede ser la última. Y tú ahí pones un error general porque ya ese es el error más grande que puede llegar a generarse ya, basado en lo que se te pudo haber salido de control y que tú no percataste. No te percataste de esa posible excepción. Entonces, ahí lo vas poniendo. Entonces, la más puntual la pones de primero, digamos, y ahí vas escalando y vas escalando y vas escalando hasta cubrir los posibles errores que se pueden llegar a generar. Y en el caso del finally, es para definir una lista de instrucciones que se van a ejecutar sí o sí. Ahora, el finally es opcional. Si no quieres, no lo pones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Colocas try, abres llaves y aquí adentro, entre llave y llave, colocas el código que quieres que el sistema intente ejecutar, donde se puede dar la excepción. Aquí en el catch, controlas las posibles excepciones que se puedan llegar a generar, desde la 1 hasta la n. Si es una sola, bueno, una sola. Si son 10, pues las 10 excepciones una debajo de la otra. Miren, catch, este elemento que está aquí es el posible tipo de excepción que se puede generar y que es controlado por una clase de la máquina virtual que controla y que administra esa excepción. Siempre tendrás que poner el tipo de excepción aquí basado en la clase de las que le dan de exception. Y el parámetro básicamente es cómo vas a llamar a ese objeto. Porque a la larga, lo que va aquí es una clase. Y tienes que definir aquí el nombre que le vas a dar a esa clase y ya que internamente puedes poner a que ese objeto te genera ejecuta alguna operación o mostrar un mensaje particular. O sea, tú decides qué vas a hacer con eso. Es probable que la variable que pongas aquí no la uses para nada, pero es obligatorio que la pongas. ¿Oyeron? Es obligatorio que la coloques. Entonces, ahí vas poniendo los catch, uno debajo del otro hasta cubrir todas las posibles opciones que se te hayan ocurrido o que hayas detectado que necesitas controlar. Y finally, que este ya es opcional, y aquí vas a poner el código que se va a ejecutar sí o sí sobre el sistema, con o sin excepción. Entonces, obviamente, pues si esa posible excepción que se puede generar aquí es muy grave y no hay nada que tú quieras que se ejecute después, pues no pones el finally. Entonces, aquí hay un programa, por ejemplo, sin gestión de excepciones. Entonces tenemos aquí public static int numerador 10, public static integer denominador, ¿sí? Igual a 0. Aquí están usando una wrapper class, una clase enmascaradora, que eso se las mandé a investigar, recuerden. Public static float división. Miren que el denominador es igual a 0, así que si el denominador es igual a 0, esa división no se va a poder hacer. Entonces tú aquí pones system.out.println antes de hacer la división. Luego intentas hacer la división y después pones aquí después de hacer la división como para mirar los diferentes mensajes que se están generando. Entonces cuando pones a correr tu sistema, el sistema está corriendo aquí y te pone el mensaje antes de la división y ya cuando intenta hacer esto, como el denominador es 0, te genera una arithmetic exception. ¿Sí? Slash by 0, división por 0. ¿Dónde? En main.java 2.13, la línea 13. ¿Sí? Entonces, como esta excepción es una excepción de tipo runtime exception, porque hereda de runtime exception, el compilador no te obliga a controlarla. ¿Ya? Pero entonces, si no la manejas bien, pues te genera este posible problema. Y ahí se bloquea tu programa y obviamente no se ejecuta esta tercera línea de código de la línea 15, no se llega a ejecutar. ¿Ya? Ahora, controlando la excepción. Entonces, en este caso, tienes aquí lo mismo, el numerador, denominador, división. Aquí tienes el antes de la división. Como este mensaje de error no te puede generar ningún tipo de excepción, porque eso simplemente es un mensaje que va a salir en la pantalla, no lo tienes por qué poner dentro del bloque try. Entonces dices aquí, try
división igual a numerador entre denominador. Obviamente, con estos valores escritos aquí es obvio que se te va a generar la excepción, porque tienes el denominador en 0. ¿Verdad? Entonces ya, aquí seguramente, me perdonas, aquí eres el programador más tonto de la historia. Tú mismo te estás generando el error, pero listo. Digamos que tú usas la clase scanner y que le pides al usuario que digite un número y él escribió un 0 y tú no controlaste eso. Entonces aquí viene el catch con el arithmetic exception, que es la posible excepción que se puede generar, y esta es la clase asociada para manejar esa excepción, y le pusiste por nombre EX de exception. ¿Por qué? Porque es tu programa y tú quisiste ponerle ese nombre a la variable. Ese es un nombre de variable. Entonces haces que el valor de división, este que está aquí, sea igual a 0. Quieres hacer eso, quieres que el valor de división sea igual a 0. Y muestras tu mensaje que dice error, y miren, x, o sea, la variable que está aquí, punto get message, o sea, muéstrame un mensaje de la que maneja esta excepción. ¿Sí? O sea que la arithmetic exception tiene una clase que maneja un get message, perdón, un método que se llama get message, o sea, obtener mensaje. Incluso eso viene de throwable, de la clase throwable que maneja los mensajes de error. Tú desde throw le puedes decir al sistema que no quieres que muestre ese mensaje, sino que muestre otro mensaje tuyo. O sea, haces que el get message sea un mensaje propio tuyo y no el que maneja la clase. Y luego viene el finally, el que se va a ejecutar. Y dices aquí, system.out println división y le mandas división. ¿Sí? Se ejecute o no se ejecute la división, él te va a mandar el valor de división. Ya sea, si se ejecutó bien, te hace la división y te muestra el valor. Si se ejecutó mal, te muestra que división es igual a 0. Y system.out después de hacer la división para que muestren que sí se ejecuta el código sin ningún problema. Lo otro también es que no pongas el finally y escribas el código fuera del bloque try catch. Pero entonces eso implicaría que no tiene nada que ver con la excepción. Y ahí es donde puede llegar a generarte un problema. Muy bien, entonces comienza a ejecutarse el código. Se ejecuta antes de la división, y ahí está, antes de la división. Luego intenta ejecutar la operación y aquí se genera la excepción porque este denominador es 0. Entonces salta al bloque catch. Si controlaste bien la excepción, pues se ejecutó aquí, división se hizo igual a 0 y después le dijiste, muéstrame por favor el mensaje de error. Y aquí te sale el mensaje de error. Error slash, este error es de aquí, vean, error 2 puntos, slash by 0. Acuérdense que ese es el mensaje que apareció aquí. Slash by 0. Ese es el get message. Y después viene el finally, que dice, bueno, muéstrame división 0. Que dijimos que aquí división sí iba a ser 0. Y después de la división se ejecuta aquí. ¿Sí? Entonces miren que a pesar de que se generó la excepción, el programa no se bloquea, el programa sigue su ejecución sin ningún inconveniente. Entonces esa es la característica de las excepciones, señores, y por eso es que es necesario controlarlas para evitar que tu aplicación llegue a bloquearse de alguna forma. Que ya si tu aplicación se cierra es porque terminó su trabajo. Otra posible forma de manejar esto es a través de la palabra reservada throw, que se asocia a la rutina de código del bloque try y que puedes utilizar para definir tus mensajes particulares asociados a las excepciones. Ahora, no me confundan. Ustedes pueden poner un system.out.println, ¿oyeron? Y poner ahí tu propio mensaje. O puedes hacerlo también de esta manera. O sea, tienes las opciones para escoger cómo lo quieres manejar. Entonces, hay que obtener un descriptor, que es básicamente el que va a manejar el mensaje de error, de un objeto throwable. Ya sea que uses el constructor por defecto para que él maneje su propio mensaje o que tú definas qué mensaje vas a manejar. Y se hace mediante el parámetro en la cláusula catch, aquí, ¿sí? Para definir qué vas a hacer con ese elemento. Y se puede crear utilizando un operador new para crear un elemento nuevo o si ya creaste un objeto para manejar excepciones por aparte, lo puedes asignar al valor directo sin crear un objeto nuevo porque ya el objeto lo creaste anteriormente. Entonces,
Public void dividir, try. Si divisor es igual a 0, y aquí estás comparando la variable divisor para tratar de determinar si es 0. Entonces tú dices, si es 0, lánzame por favor una illegal argument exception. No me vas a mandar una división por 0. ¿Por qué? Porque todavía no estás haciendo la división. Apenas estás controlando el divisor. No sé si están acostumbrados a esta rutina de código, pero miren que no hay unas llaves de apertura. El hecho de que no haya unas llaves de apertura implica que tampoco hay unas llaves de cierre. Eso se puede hacer en los lenguajes basados en C++ cuando la rutina de código que va dentro de ese bloque es una sola línea de código. Miren que el system.out está por fuera. A pesar de que no hay unas llaves de apertura y unas llaves de cierre, el compilador sabe que esta línea throw new illegal argument exception, aquí estás llamando al constructor de la clase illegal argument exception, y le estás mandando el mensaje, no se puede dividir por 0. En este caso estás llamando a uno de los dos constructores de trueAble y estás llamando al que te permite definir el mensaje a ti. Entonces, después de que se ejecute esta línea, ¿sí?, ya automáticamente se cierra el sistema, se cierra el if y ya te sales del if. Entonces, eso lo puedes utilizar cuando hay una sola línea de código. Aquí también lo podrías quitar, estos dos de aquí, porque es una sola línea de código. Para que ya uno por costumbre, ya uno si usa las llaves, pues es lo de menos. Eso ya es decisión de cada quien. Si son más de una línea, las llaves son obligatorias. Ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, este system está por fuera del if. Hagan de cuenta que aquí abrieron llaves y acá cerraron las llaves. System.out.println dividendo entre divisor. Y aquí obviamente se hace la división porque ya tú controlaste la posible excepción del divisor acá arriba. De todas formas, sigue estando dentro del bloque try. El bloque try se cierra aquí. Se abre el catch para capturar la illegal argument exception, o sea, la que capturaste acá, la que procesaste acá, porque esto es para procesar la excepción, y aquí la estás capturando. Y miren, ustedes nunca habían usado seguramente, no sé. System.out, no, sino system.err. Los sistemas operativos, cuando manejan procesos asociados a entrada y salida, tienen 3 elementos fundamentales con los que pueden trabajar: los input, las entradas; los output, las salidas; y los error, o sea, los posibles errores en los procesos que se lleguen a generar. Entonces tú puedes manejar system.in para manejar los procesos de entrada, system.out para manejar los procesos de salida del sistema operativo, y system.error para manejar los posibles errores que se generen en la ejecución de un programa o de un proceso en el sistema operativo. Entonces aquí tú le estás diciendo, ya no le estás diciendo, muéstrame este texto en pantalla. No, le estás diciendo, por favor, muéstrame el mensaje de error. ¿Ya? Miren que no le dices tú, sino system.err.println. Miren la excepción que está aquí. No le dices e.getMessage, porque ya el error llama específicamente a e.getMessage. También podrías decir system.out.println paréntesis e.getMessage. Podrías manejarlo de cualquiera de las dos formas. Sería exactamente lo mismo, ¿vieron? La palabra reservada throws, ya con S. Y miren aquí, se utiliza para declarar métodos. O sea que, señores, lo vas a utilizar solamente en la declaración de los métodos. Throw va dentro de la codificación de cada elemento, ¿ya? Pero throws hace referencia a todo el método entero. Entonces, la palabra clave throw se utiliza para identificar la lista posible de excepciones que un método puede lanzar en cualquier punto. En este caso, ya no tienes por qué poner de manera obligatoria un bloque try catch.
El detalle está en que le das control completo al sistema para que maneje la excepción. Ahora, eso sí, tú puedes generar tu propia clase que herede de Arithmetic Exception, por ejemplo, y controlar tus mensajes tú mismo. Ya ahí sí, pues tú determinas cómo lo vas a hacer. En la próxima clase incluso vamos a ver cómo generar nuestras propias excepciones. Entonces aquí, public void dividir throw arithmetic exception te genera una excepción de tipo aritmético. Y entonces, obviamente, pues tú aquí controlas enseguida y él, si se llega a dar esta excepción, en este caso, no te va a generar un mensaje de error, sino simplemente va a ignorar el código y continúa. ¿Ya? Eso es todo. Formas de mostrar mensajes de error en las excepciones. Dice que lo más común es utilizar mensajes relativos a las excepciones, o sea, los mensajes que arrojan las excepciones, o los mensajes propios que tú puedes llegar a generar, que es lo más práctico. Entonces, ¿qué métodos dependen? Estos métodos vienen de throwable, ¿oyeron? Se heredan de esa clase base de la que salen todas las excepciones. Y tenemos el que ya habíamos visto, el getMessage. El getMessage te devuelve un string. Y como te devuelve un string con el error que se generó, debes procesarlo desde un system.out. O bueno, ya sabemos que desde un system.err se llama al getMessage de las posibles excepciones o errores que se generen. El otro es void, así que no devuelve nada. Y es el print stack trace. Esto es trazado de la pila. Y miren que ya viene el print incluido. O sea que ya él de por sí lo escribe. O sea que cuando vas a utilizar un pin stack trace, no tienes por qué llamar a un system.out.println. Directamente llamas a la excepción.print stack trace y él te imprime el trazado de toda la excepción. ¿Cómo así el trazado? Este que vimos aquí. Este trazado de aquí. ¿Ya? De todas las excepciones por donde pasó. Entonces, ese es el print stack trace. Como les digo, el getMessage te devuelve un string, así que debes procesarlo con un system.out.println. Llamas a la variable que definiste en la excepción y le pones el getMessage, o llamas al .er que ya te llama específicamente al getMessage. O sin poner nada, sino simplemente X o como hayas llamado al parámetro de la sección, .print stack trace. Ya eso internamente tiene el system.out, oyeron, colocado. Algunas excepciones muy comunes que se pueden manejar aquí en Java, tenemos estas que aparecen aquí, y ahí están los paquetes de donde salen las diferentes, estas diferentes excepciones. Señores, en este caso, las que salgan de java.lang, recuerden, esa es la clase, el paquete por defecto, y esas se pueden llamar sin tener que importar nada. Pero por lo menos, file found exception, traducción en inglés, excepción de archivo no encontrado, found es encontrado, viene del paquete java.io. Así que para poderla utilizar, tendrás que colocar un import java.io.file.not.found.exception al inicio del programa. Si no lo colocas, te va a salir un error de compilación de que no existe esa clase. Entonces, lanza una excepción cuando el archivo no se encuentra. Esta la van a utilizar más adelante en programación con acceso a datos cuando quieran tratar de leer archivos y cosas por el estilo. Class not found exception. Clase no encontrada. ¿Sí? La clase que estás tratando de leer no existe. Que estás tratando de correr no existe. Pertenece al paquete JavaLang, así que se puede llamar directamente sin ningún problema. Lanza una excepción cuando no existe la clase. EOF exception. Esto también tiene que ver con archivos. Java.io. ¿Sí? Los paquetes de input and output. Entrada y salida.
Entonces, EOF es las siglas de End of File, fin de archivo. Los archivos en las computadoras tienen unas marcaciones que indican BOF, Begin of File o inicio del archivo, y al final tienen una línea EOF, End of File, que le dice al sistema operativo que ya el archivo terminó, para que él sepa que ya no tiene por qué seguir tratando de intentar leyendo más cosas. No, perdón, ya llegué a la línea de fin de archivo. ¿Okay? Entonces, si el archivo queda mal marcado, por ejemplo, y no se le marca bien el EOF, o sea, o se daña el EOF, un ejemplo de cómo se puede dañar un EOF, por ejemplo, un fin de archivo, que tengas una memoria USB colocada y la expulse o la jales sin expulsar bien y el archivo esté guardando en ese momento o esté trabajando con el archivo en ese momento. Uno expulsa la memoria USB no para que no se dañe la memoria USB, sino para que se cierren todos los procesos que están asociados a esa memoria y no vaya a pasar un daño en los archivos, por ejemplo, y se vaya a malformar una información. O se daña el formato del sistema de archivos, por ejemplo. Y tú le das doble clic al archivo y como el EOF está mal marcado, no, el archivo se dañó, no se abre. Entonces, esta excepción de End of File o fin de archivo, ¿cuándo se activa? Cuando se llega al final del archivo y quieres seguir leyendo. Entonces, no controlaste bien esa parte y se te generó una excepción de fin de archivo. Si ya vieron listas enlazadas en estructuras de datos, pues es el valor al final de la lista cuando apuntas a null. Ese es el end of file, por ejemplo. Array index out of bounds exception. ¿Sí? Miren los nombres tan largos que son, así que aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando lo estamos escribiendo. Array, A mayúscula, index, I mayúscula, out, O mayúscula, of, bounds, B mayúscula, exception. Lanza una excepción cuando se accede a una posición de un array que no existe. Recuerden que un array es un arreglo, un vector o una matriz. Arithmetic exception, que viene de Java-Lang, igual que el anterior, lanza una excepción cuando ocurre una condición anormal en una operación matemática. El ejemplo más común, división por cero. Number format exception. Lanza una excepción cuando se procesa un número, pero el dato, por ejemplo, es una letra o es otro valor. ¿Ya? Entonces, se te puede generar un error de formato de número incorrecto. Null pointer exception lanza una excepción cuando intentando acceder a un miembro de un objeto que todavía no existe en la memoria o que no tiene un valor definido. Así que tiene por defecto la opción de null. ¿Ya? Quieres leer el contenido de una variable en una clase, el nombre de una persona, pero todavía no le has asignado el nombre. Entonces el valor que él tiene es null. Entonces te genera un null pointer exception. IO exception generaliza muchas excepciones anteriores. En este caso, digamos que las IO exception te controla todas las posibles excepciones del paquete IO. ¿Okay? O sea que incluye la file not found exception, la IO of exception, dentro de una sola clase. ¿Ay, profe, es mejor así? No, depende. Porque aquí es una respuesta general a todo lo que puede llegar a pasar. En cambio, si controlas puntualmente cada uno de ellos, te puedes poner un mensaje puntual que diga archivo no encontrado o error de lectura del fin de archivo o ya se llegó al fin de archivo. Entonces ya tú con eso sabes, no, mira lo que pasa, eso te sale por esto. O sea, el programa no se bloqueó porque se está controlando, pero debes realizar nuevamente la operación y debes asegurarte de no hacer esto, porque ya sabes exactamente cuál es el error. Pero aquí con IOException, ¿qué mensaje puedes poner? Error de entrada-salida. No puedes poner un mensaje que no sea más... Cuando mucho ocurrió un error al intentar leer o escribir sobre un archivo. Pero ¿cuál de los dos fue? No sé. ¿Ya? Entonces, ya depende de cómo lo quieres manejar. Exception, pues es la clase ya general. Es la clase padre de IOException y de otras clases. Tiene las mismas ventajas que IOException y también tiene sus desventajas. O sea, las mismas desventajas que tiene el
manejar las clases de manera general. O sea que exception es la raíz de todas las posibles excepciones que se pueden llegar a generar. Y miren que viene de Javalan, así que la puedo llamar directamente sin ningún problema. Entonces, estas son algunas excepciones que se pueden dar. Vamos a pasar ahora a Internet, a la API de Java, para ver las excepciones que aparecen ahí. Listo. Entonces, aquí vamos a buscar, primero vamos a buscar Throwable. Aquí está Java Land Throwable. Que esta es la clase principal de todas las excepciones. Miren que también hereda de object como todo el mundo. Y ella tiene las subclases error y las subclases exception. ¿Ya? Implementa una interfaz llamada serializable. Esto es una interfaz para manejar problemas de flujo, ¿oyeron? O para manejar flujos en los sistemas, flujos de datos. Y poder serializar los datos. Serializar es convertirlos en unos y ceros, en un flujo de unos y ceros, ¿oyeron? Eso lo vemos más adelante. Muy bien, entonces aquí están las definiciones de Throwable y miren que aquí están las clases, incluso tiene otro constructor por acá, ¿sí? Y un protected de que ya maneja pues información mucho más para una posible causa de una excepción. Y aquí están los métodos de los que estábamos hablando. Miren que hay muchos más métodos. Aquí está el getMessage, ¿sí? Y por aquí está el print stack trace. Había uno que recibe un print stream, que es un flujo de datos de salida que van a ser impresos en algún objeto de salida como la pantalla. Tiene también el método toString, que retorna una descripción corta de este Throwable, de este error que se generó. Vámonos a exception, que es la que nos interesa. Bueno, vamos a error primero. Entonces, aquí tenemos estos posibles errores que son controlados por el sistema, ¿sí? Y en exception, miren todas las posibles excepciones que se pueden llegar a generar. SQL exception. Entonces, yo creo que ya están viendo bases de datos. Entonces, cuando hagas un programa que se conecta a una base de datos, aquí tienes las posibles excepciones que se pueden generar por el manejo de código SQL. Aquí están los constructores que puedes llamar, ¿sí? Los métodos, aparte de los de Throwable, pues que también puedes manejar aquí. Entonces tenemos incluso ya unas excepción de actualización batch update, pues habría que entrar a mirar bien cuál es esa excepción. SQL Client Info Exception. Entonces ya son errores particulares de los errores que se pueden generar por ejecutar consultas SQL. Veamos por acá si hay algún. AWT Exception, este es para interfaces gráficas. Una excepción al tratar de manipular un elemento AWT. Miren que no tiene mucha descripción, ¿sí? Ha ocurrido una excepción de la Astra Windows Toolkit, la AWT. Entonces, si a mí me llega a salir un mensaje de error de alguna excepción y yo no sé de qué trata, pues yo puedo irme aquí y buscarla. La pongo aquí si quiero o entro directamente aquí a la clase para verificar la excepción y validar por qué pudo llegar a pasar y cómo la puedo controlar, ¿ya? Cómo la puedo manejar sin ningún problema. Vamos a buscar number format exception. Aquí está. Y listo. Viene incluso hereda de illegal argument exception. Miren toda la jerarquía. Y esta viene de runtime exception, así que no estoy obligado a controlarla con el try catch.
y el compilador no me va a decir que no la controlé. Entonces aquí están los elementos de la clase, los métodos que él maneja, pues no maneja los métodos, sino maneja los constructores, y o sea que los métodos que tiene son los que vienen de TrueWable. Vienen de Object, obviamente. Vamos a buscar la IOException. Aquí está java.io IOException. Y miren que esta no viene de runtime exception, sino que viene de exception directamente. Y todos los posibles IOException que salen de ella. ¿Ya ven? Miren, aquí está la IOException. Que viene de IOException como clase general. Busquemos aquí la runtime exception. Runtime exception, aquí está. Y todas las posibles runtime exception. Entonces, si se dan cuenta, son bastantes las posibles excepciones. Obviamente es muy complicado controlarlas todas, porque es probable que algo se te llegue a pasar. Pero ahí vas tú organizándote y vas trabajando con esto para, digamos que poder organizar mejor tu programación, tu codificación. Entonces, estas son las excepciones, los posibles errores que se pueden llegar a generar dentro de un sistema. Vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio para que veamos cómo podemos manipular este tema de las posibles excepciones que se pueden llegar a generar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, señores, es crear nuestra pequeña aplicación sencillita, sin excepciones, sin controlar las excepciones, para ver lo que nos llega a pasar en caso de que se llegue a dar una de estas excepciones. Entonces vamos a crear aquí un proyecto que sea sin excepciones. File, save. Aquí estoy, vamos a irnos aquí, vamos a crear una carpeta excepciones. Y ahí vamos a crear nuestra clase sin excepciones.java. Y ya vamos aquí a import java.util.scanner. Public class sin excepciones. Y en este caso, pues no vamos a construir una aplicación orientada a objetos, vamos a llamar simplemente a las clases public static void main y nuestro famoso string arc. Bueno, en este caso vamos a crear un objeto escáner primero que todo. Perdón, igual a new scanner system.in. Y vamos a llamar aquí a int. Vamos a crear un arreglo, un vector igual, y lo vamos a llenar enseguida. No vamos a crear un nuevo vector entero, sino vamos a darle los valores enseguida. Entonces abro llaves y voy a manejarle los valores 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Un vector de 4 posiciones. Obviamente va desde la posición 0 hasta la posición 3. Y aquí pues voy a crear un valor n. Y en este caso pues vamos a mandar a pedir un valor, el valor de n, system.out.print. Y en este caso vamos a poner aquí digite un
número entero entre 0, bueno, esto lo podemos poner aquí, entre 0 y definimos, por ejemplo, en caso de que sea variable, arreglo.length, que es la longitud del vector. Pero la longitud del vector me dará 4 y la posición 4 no existe. Entonces tendría que poner menos 1 más los puntos espacio. Bueno, les comento que esto aquí me puede generar un error. ¿Por qué? Recuerden que los operadores se gestionan de izquierda a derecha. Entonces primero vendría el operador más, en caso de que no haya prioridad de operadores, pues. Viene el operador más que está asociado a una cadena de texto y aquí viene un número. Entonces esto automáticamente se convertirá en un texto también y quedará digite un número entero entre 0 y 4, que sería la longitud del vector. Luego tendríamos que restar todo ese valor menos 1 y aquí me genera el error porque no se puede restar un texto de un número. El operador menos no está sobrecargado. Entonces lo que hacemos en este caso es encerrar aquí esto entre paréntesis. Primero se ejecuta la operación entre paréntesis y luego el resto. Recordemos que el operador más y el operador menos tienen el mismo nivel de prioridad, así que se ejecutan de izquierda a derecha. Y eso me generaría el error. Pero como ahora está el paréntesis, primero se ejecuta lo del paréntesis y luego se hace la concatenación con el operador más. Recuerden que el operador más está sobrecargado. Pedimos aquí el número sc.nextInt y mostramos en pantalla valor de la posición, en este caso n, que es la que estoy pidiendo. Pero bueno, no sería aquí, sería más n, porque esta sí es la variable. 2 puntos igual. Para que me muestre pues el valor. Perdón. Habría que decirle aquí arreglo y el valor de la posición n. Voy a poner incluso aquí un igual mejor. Listo, un ejercicio sencillito. Tenemos un vector de 4 posiciones. Le pedimos que al usuario que escoja un número para que nos dé el valor de esa posición. Y eso es todo lo que va a hacer el vector en este caso, el ejercicio en este caso. No es nada complicado. Me imagino que ya estos tipos de ejercicios lo hicieron en programación 2 y también en estructura de datos, porque ahí también se ve vectores como estructuras de datos como tal. Compilemos. Hacemos al disco D donde tengo el escritorio. De programación orientada a objetos. Y ahí está en la carpeta excepciones. Ahí está. Compilamos JavaC sin excepciones.java. A ver si no hay ningún error. Tenemos un error aquí. Bueno, miren. No colocamos el operador más aquí en esta línea, en la línea 9. Así que hay un pequeño problema con el manejo de estos valores. Falta el más aquí. Guardemos. Y pasemos a la consola. Esos 3 errores se generaron todos por ese solo error de la suma. Listo. Ahora sí. Y lo ponemos a correr. Sin excepciones, así. Digite un número entre 0 y 3. Listo. Voy a digitar el 2. Y ahí está. Valor de la posición 2 es 6. Estamos bien porque comenzamos. 4 es la posición 0, 5 es la posición 1, 6 es la posición 2 y 7 es la posición 3. Volvámoslo a correr y generemos un error ahora. Por ejemplo, voy a escribir
4. Me está diciendo un número entre 0 y 3, pero el usuario es terco. Listo, 4. Y ahí está la excepción que se generó. Se generó una excepción de tipo array index out of bounds exception que no está siendo controlada y por lo tanto el sistema se salió. El error dice index 4 out of bounds for length 4, por la longitud 4. O sea, el índice 4 está fuera del rango, por ejemplo, para la longitud de 4 posiciones. ¿Pero por qué si son 4 posiciones? Recuerden que van de 0 a 3. Y se generó en el ejercicio sin excepciones en la línea 9 del código. Volvamos otra vez. Y esta vez generemos un error de un número no entero, 4.5. Y aquí está la otra excepción, Java Input Mismatch Exception. Miren que array index es de lang y input mismatch es de útil. Así que esta toca llamarla por obligación. Y aquí está, este es el trazado que se hizo y aquí está el trazado que se hizo acá. Esta vino de la llamada de la clase scanner del uso de la línea de la instrucción nextInt. ¿Listo? Y se generó en la línea 8, que es donde está el llamado a ¿cómo es que se llama? A la solicitud del valor. Entonces pasemos ahora a controlar las excepciones. Bueno, podemos continuar aquí mismo, pero voy a copiar esto y lo voy a pasar a la otra clase. Vamos a copiar esto todo. Voy a copiar y voy a crear otra clase. Voy a llamar aquí excepciones. Ustedes pueden modificar la que ya tienen allá, eso no hay problema. Guardamos aquí. Y le voy a llamar excepciones.java. Listo. Y vamos a meter esto en un ciclo para que nos quede ahí, para no tener que estar compilando la aplicación cada vez que vayamos a ejecutarla. Entonces vamos a crear aquí una variable boolean a la que voy a llamar repetir. Inicialmente le voy a dar el valor de falso para que digamos que se quede repitiendo mientras que la variable repetir sea verdadero. Y aquí vamos a colocar la instrucción do while. Vamos a correr esto acá. Eso es un haga mientras que. Do while. Y en este caso, pues, repetir. O sea, cuando repetir sea verdadero. Recuerden que este haga mientras que es una instrucción que se ejecuta por lo menos una vez y después se queda dando el ciclo mientras repetir sea falso. Perdón, mientras repetir sea verdadero, disculpen. Entonces comenzamos aquí recordando para que se salga que repetir sea igual a falso. Y ya internamente lo mantenemos en verdadero mientras se generen las excepciones. Y en este caso, estas desde aquí, este puede que no genere el error, pero voy a meterlo dentro de la instrucción. Entonces, aquí me puede generar try, intentar, acá lo cierro. O sea, inténtame ejecutar estas líneas de código. Aquí se puede generar el error del mismatch, o sea, de que no se estoy pidiendo un entero y le estoy dando un valor diferente. Eso significa el mismatch, que no hay una relación. Entero con doble no se pueden comparar. Y acá me puede generar el error de la lectura, ¿sí? De la lectura del índice, en este caso de la posición. Entonces, capturemos excepciones. En este caso, la excepción del mismatch no tiene una relación directa con la del array index of bound exception, así que yo lo puedo, no importa el orden en que los maneje. Pero si hubiera una jerarquía, pues ahí sí tengo que tener cuidado con el orden en que estoy poniendo las cosas. Entonces, ahí puse el bloque try. Ahora voy a poner catch para capturar la excepción.
¿Cuál excepción? La que él me dijo, input mismatch exception. Y le deberé definir una variable que voy a llamarla, por ejemplo, E, de excepción. Y en este caso deberé definir qué quiero que suceda. Voy a mandar aquí un sc.nextLine. Acuérdense por el error que se genera con la lectura de un número entero. Y en este caso, vamos a poner esta línea arriba mejor, para que se genere siempre. Recuerden que ese es por el problema que tenemos después de que leemos un entero, que él se salta a la próxima lectura. Y en este caso, le vamos a decir aquí que n va a ser igual a 0, porque quiero que se ejecute ese código, que el valor de n sea igual a 0. Y en este caso, vamos a decirle al sistema e.print stack en la excepción que me muestra el trazado del error. Miren que no pongo ningún system.out.println porque él ya enseguida me genera el trazado y me genera la impresión como tal. Repetir que haga igual a true. ¿Por qué? Porque se generó un error, no puedo salirme, tengo que quedarme ahí dando vueltas hasta que escriba un valor correcto. Entonces le hago que repetir sea igual a true para que cuando llegue al while, esto sea verdadero y se vuelva a repetir la operación. Listo, ya controlé la primera excepción, la de la posibilidad del valor del mismatch aquí arriba. Que escriban un número no entero y eso me genera el error. La otra posible excepción es la array index out of bound exception. Ahí me salió. Podría también llamar a la index out of bound exception, que es la padre de array, porque ese es índice por fuera de rango para cualquier tipo de índice, no solamente de los arreglos. Pero este es para los arreglos particulares. Cualquiera de las dos es válida. Y en este caso, pues vamos a ver aquí que vamos a ponerle a decir. En este caso, .out.print ln, y aquí le voy a decir e, que es la variable de la excepción. No importa si es la misma, a la larga son bloques distintos. e.get message, que es uno de los métodos, pero como este me devuelve un string, tengo que llamar a través de un system.out.println. Y lo mismo, el repetir igual a true para que se mantenga dentro del ciclo nuevamente. Y listo. Sabemos que input mismatch no está dentro de Java Lang, sino dentro de Java útil, pero vamos a correrlo así para que veamos el error que nos va a salir. Pasemos a la consola. Java C, excepciones.java. Y ahí está el error del input mismatch exception. Dice aquí que no encuentro ese símbolo. O sea, no conozco esa instrucción, no sé a qué pertenece. Entonces, obviamente eso se debe a que no hemos llamado al import respectivo. Entonces, aquí arriba generamos nuestro respectivo import. Import java.util.input mismatch exception. ¿Sí? Que en este caso es nuestra excepción. Ahora, de eso lo pude averiguar cuando me generó el error allá. Cuando yo veo en la cadena de texto del error que me dice que javautil.input mismatch exception, ya yo sé que viene de javautil y de ahí lo llamo. Muy bien, ese era el error que salió. Vamos a compilar a ver qué pasa ahora. Aquí él me está diciendo
viene la excepción. C, exception.java, excepciones.java. Listo, ahora sí compiló. Vamos a ponerlo a correr. Java, excepciones. Digite un número entre 0 y 3. Digitemos un número correcto. 1. El valor de la posición 1 es 5. El repetir se mantuvo en falso. Así que se terminó la ejecución del programa sin ningún problema. Vamos a correrlo nuevamente. Y ahora escribamos un número incorrecto. ¿Sí? Un 6. Esa posición no existe. Así que se va a generar un array index out of bounds exception. Y ahí está. Como le dijimos, e.getMessage, o sea, system.out.println, e.getMessage, solamente me muestra el mensaje de error, que dice, index 6 out of bounds for length 4. Imagínense que le aparezca eso a una persona de la empresa. Si sabe inglés, de pronto diga, ah, bueno, sí, hay un índice por fuera, entonces ya le entiende más o menos, porque si él está usando este programa de manejo de índices, pues, es porque él tiene claro que es un índice. Pero aún así está en inglés. Y le vuelve a pedir digite un número entero. Porque recuerden que repetir se vuelve verdadero y eso hace que el ciclo se repita. Entonces vamos a poner ahora un 2.5. Y en este caso se va a generar un error de mismatch. De que no se corresponde un entero con un doble. Y ahí se generó el ciclo como... Vamos a darle control 6. Hay un error. El ciclo se está repitiendo de manera infinita. Hay que validar dónde cometimos el error. En este caso, pues, porque digamos que pues, no debería haberse generado de manera infinita. Vamos a verificar por qué. Pero entonces aquí vemos el system, el print string mismatch, print stack trace, perdón, para que imprime el trazado. Y en ese no llamamos a ningún método, ¿cómo es que se llama esto? A ningún system.out.println. Y aún así lo llamó. Bueno, aquí está el repetir. Ah, ¿saben por qué? Porque pues pusimos, no necesariamente, porque aquí se repite y vuelve a entrar al true. Repetir igual a falso. ¿Ya? Aquí se hace falso para que se repita el ciclo. Y en algún punto el ciclo está saltando enseguida acá y se está quedando ahí dando vueltas. De pronto por el SC Slide. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a ponerlo acá. Para que aquí se haga enseguida el salto de la solicitud. Pues se está quedando con el valor de n en 0 seguramente. Muy bien. En este caso vamos a aprovechar y vamos a cambiar aquí el mensaje. No vamos a imprimir el stack trace, sino que vamos a decirle aquí system.out.println y vamos a generar nuestro propio mensaje de error. Vamos a decir, por ejemplo, debe escribir un número entero para que el mensaje sea el de nosotros y no el que él arroje. Y acá le vamos a decir también, no vamos a llamar al getMessage, sino aquí le vamos a decir debe escribir un número
Carlo desde acá, igualito al de acá, entre 0 y 1. Vamos a copiar aquí. Bueno, hasta aquí. Copiar. Vamos a ver aquí esto. Pegar. Listo, verifiquemos que no tengamos un error aquí. Cierra este paréntesis, cierra el de afuera y punto y coma. Y con esto manejamos nuestros propios mensajes de error. Pasemos a la consola. Aquí la pantalla. Listo, pudo compilar. Perdón. Excepciones. Digite un número entre 0 y 3. Vamos a digitar un valor incorrecto. Vamos a digitar un índice 6 por fuera. Y me dice, debe escribir un número entre 0 y 3. Ya, un mensaje claro, a pesar de que el texto lo está diciendo, no importa, el usuario escribió un valor incorrecto y yo me estoy dando cuenta que él no me lo está permitiendo. -1. Debe escribir un número entre 0 y 3. Listo, pues. Vamos a escribir ahora un 2.5. Es un número entre 0 y 3. Porque el mensaje no es claro. No me dice que tiene que ser un número. Bueno, el de arriba no me dice que tiene que ser un número entero. El de acá abajo sí. Bueno, listo. No importa. Y aquí ahora me dice debe escribir un número entero. Miren que ahora ya no se queda en el ciclo infinito dando vueltas. Entonces ya yo estoy controlando mis propias excepciones. Perdón, estoy mostrando mis propios mensajes de error. Lo que quiere decir que ya el usuario se da cuenta, el número tiene que ser entero, perdón, 2. El valor de la posición 2 es igual a 6. ¿Ya ven? Entonces, ya ahí capturé las excepciones y simplemente, pues, digamos que puse mis propios mensajes explicativos de qué es lo que está pasando y por qué se generó el error. Pero la idea es que el programa no se bloquee si se llega a generar ese error, como si pasa con excepciones, con el otro programa. Llegó a hacer lo mismo, 6. Listo, el programa se bloqueó, se cerró y ahí salió. ¿Ya ven? Por interfaz gráfica, pues pasaría lo mismo. Me sale un error incluso en la pantalla si lo manejo por interfaz gráfica. O si no, me sale en la consola y como no tiene la consola abierta, pues no sabe el error y el programa se cerró y se salió. ¿Ya ven? Entonces, tenemos que controlar ese tipo de posibles errores que se nos pueden llegar a generar en nuestras aplicaciones. Entonces, en la próxima clase vamos a aprender a crear nuestras propias excepciones basados en las clases de excepciones que ya existen para controlar nuestros posibles errores, digamos que propios dentro de nuestro sistema. Muy bien, entonces ese era el tema de las excepciones en la programación. Esto no es exclusivo de la programación orientada a objetos, pero sí es necesario tenerlo claro y tenerlo en cuenta porque lo vamos a necesitar cuando estemos trabajando con programas. Y ya saben, esto no es solamente de Java, esto es de cualquier lenguaje de programación. Entonces, ese tema es importante que lo manejen cuando estén desarrollando aplicaciones. Bueno, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.